El presidente, grábeme, don David, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que sin duda hubo pagos del gobierno del entonces presidente, el priista Enrique Peña Nieto, a legisladores federales para que aprobaran el Pacto por México, y exhortó a que se sepan sus nombres y sean citados por las autoridades judiciales. Cito textualmente al presidente: la transparencia es una regla de oro en la democracia y todos los mexicanos deben saber qué sucedió en este asunto y que se llame a declarar a todos los implicados, que se limpie por completo de corrupción el país. Ah, caray, Peña Nieto y Videgaray compraron conciencias de los legisladores del PAN como Riquín Canallín. Bueno, pues creo que hay que hablar de este y otros temas con Lili Téllez, la senadora del PAN, quien en su momento, frente a Enrique Peña Nieto, se tiró como tapete y le aplaudió la reforma energética que hoy está en entredicho por presunta corrupción. ¿No me cree? Antes de darle la bienvenida a Lili Téllez, quien ya está escuchando en el teléfono, vea y escuche a Lili Téllez tirarse como tapete a Peña Nieto por esta reforma energética cuestionada por las declaraciones de Emilio Lozoya Austin. Que no quisimos recurrir. Pero sus antecesores lo sabían, lo que usted acaba de decir, y no se atrevieron. ¿Por qué usted sí se atrevió a apostar todo su capital político por esta reforma energética que creo que es la más importante? Pues mira, yo creo que se había intentado. Que transforma el país. Yo creo que se había intentado, sin embargo no había prosperado. Aquí Pascal decía en su momento, ¿por qué antes no y ahora sí? La verdad es que no tener una respuesta única a tal pregunta. Hoy lo que sí es un hecho es que se logró un acuerdo, todas las expresiones participaron, incluso yo hice reconocimiento en la promulgación de la legislación secundaria que reconocía a todos los integrantes del Congreso de la Unión, más allá del sentido de su voto. Porque bueno, ahí están las declaraciones de Enrique Peña Nieto. ¿Se logró o se compró el acuerdo para la reforma energética que tanto le aplaude o le aplaudió la senadora hoy del PAN, Lili Téllez? Lili Téllez, le agradezco mucho que nos acompañe vía telefónica. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes. Gracias por abrirme tu espacio. ¿Piensa diferente de la reforma energética con lo que hoy sabemos, Lili Téllez? ¿Qué piensa de que sus amigos del PAN, porque no me diga que fue ayer y que los que son señalados ya no están en el PAN? No se quita ni que fuera gripa esto de la corrupción. ¿Qué piensa de esto que publica el periódico Reforma? Los señalados no son mis amigos. Pero son panistas. Sí, pero los señalados no son mis amigos. La reforma energética, más allá, creo que lo que yo le dije en la entrevista al expresidente Peña Nieto, pues es lo de menos, porque yo hice 2 documentales sobre la reforma energética con la que estoy de acuerdo, explicándola, porque como lo dije en ese programa, con el presidente Peña Nieto, como lo dije, me parece una reforma que le urgía al país y con la que yo estaba completamente de acuerdo. Tan es así que hice 2 programas, 2 documentales de media hora cada uno, explicándola. Con lo que no estuve de acuerdo después fue en su implementación, porque ahí vimos corrupción. Si la reforma... Pero no solamente en su implementación, sino en su aprobación, Lili. ¿Perdón, cómo? No solamente en su implementación, sino en su aprobación. Hoy se habla de un soborno millonario para Riquín Canallín, el que era candidato del PAN a la presidencia y en su momento presidente de la Cámara de Diputados. Se habla de personajes como Ernesto Cordero. No se puede apoyar algo que llega con corrupción a concretarse. Usted sigue apoyando una reforma energética, dice, que fue aprobada con corrupción. No, la reforma energética me parecía correcta. Lo que no me pareció correcto fue la aplicación, porque en la aplicación hubo corrupción.
pero no en la idea de la reforma energética. Esa estaba bien planteada. Lo que hicieron mal fue aplicarla, porque en la aplicación hubo corrupción y nadie está de acuerdo con la corrupción. Nadie. No ha entendido, Lili Telles, no solamente en la aplicación, en la aprobación. Hoy se tiene información de que Sí, legisladores de oposición fueron sobornados. Evidentemente es terrible, pero pues eso es evidente. No creo que exista una sola persona, un solo ciudadano que esté de acuerdo en que se pague un voto. Es absolutamente condenable y espero que las autoridades lleguen al fondo, que no se queden nada más en los dichos de Emilio Lozoya. Espero que las autoridades castiguen con todo el peso de la ley a quienes hayan recibido un pago por un voto. Es absolutamente dice usted que no son sus amigos. Pero, en ese byte que pusiste de la entrevista, si te fijas, yo le digo al expresidente Peña Nieto que cómo se atrevió. ¿Por qué? Porque en aquel momento Peña Nieto tenía mucha popularidad en el país y la reforma energética no era popular. Entonces, al promover la reforma energética, su popularidad iba a caer. Por eso yo le digo, ¿cómo fue que apostó todo su capital político? Y efectivamente así sucedió, se aprobó la reforma energética y fue uno de los factores que hizo que empezara a caer la popularidad de Peña Nieto. Entonces hay que separar. Una cosa fue lo que se propuso en la reforma energética, con la que yo estuve de acuerdo, hice 2 documentales y le dije eso al expresidente Peña Nieto en esa entrevista. Y otra cuestión es que se haya implementado con corrupción, beneficiando a sus cuates. La implementación estuvo llena de cuestiones muy graves de corrupción. Y la publicación de hoy, que aparte dice que se pagó por el voto, pues es absolutamente deleznable y la autoridad tiene que actuar hasta las últimas consecuencias, ir más arriba, tanto los que recibieron dinero como los que lo dieron. ¿No es deleznable también el papel que jugaron periodistas como usted, Lili Telles, Ciro Gómez Leiva, Pascal Beltrán del Río, Pablo Iriart, en aquellos diálogos a fondo en los que no solamente usted le busca reconocer a Enrique Peña Nieto su valentía para sobornar y que se aprobara, hoy sabemos, la reforma energética, sino, insisto, usted también, junto con Denise Merker, se me pasaba, y León Krause, se tiraron de tapete porque, a ver, Cecilia, rescáteme no solamente ese byte, porque ha de pensar Lili Telles que no hicimos nuestra tarea. Hay una parte en donde usted le ofrece a Enrique Peña Nieto básicamente las pantallas de TV Azteca. Échelo, Ceci, por favor. Gracias por invitarme. Gracias, Lee. A reserva de continuar hablando sobre la reforma energética, quisiera regresar al tema de lo del pacto. Hay una foto, hay un momento histórico en el que usted firma en medio de el líder del PAN y el líder del PRD ese pacto. Creo que esa foto entra a la historia y creo también que en esa foto nos marcó un momento que indicaba un claro mensaje, un claro paso en el sentido de que podía concretarse el crecimiento del país. En este momento, en su fuero interno, ¿usted qué siente de que esto haya concluido como usted quería, con las reformas que usted quería? Mira, como mexicano me siento muy orgulloso de lo que ha dado nuestra democracia, porque este no es un logro solo del presidente de la República, es un logro de todas las partes que estuvieron involucradas. ¿Qué siente? Le preguntó Lili Telles. Usted le preguntó a Peña Nieto qué sentía. Yo le pregunto a usted hoy, ¿qué siente de haber jugado ese papel de aplaudidora de Peña Nieto con la reforma energética que hoy sabemos es corrupta desde la médula? Bueno, pero es que eso fue hace varios años. Y te repito,
que lo que yo aplaudí fue la reforma energética. Lo repito, porque yo creía que la reforma energética era buena para el país y que nos iba a ayudar, como lo dije ahí, a tener un crecimiento y a modernizar esta industria. Lo que yo no apruebo son sobornos ni corrupción. Por eso te digo, son dos momentos. Una cosa fue el planteamiento de la reforma energética, que lo que digo ahí se queda corto, Vicente. Tú puedes ver los dos documentales que hice explicando los beneficios de la reforma energética. Los presenté en TV Azteca. Los presenté porque ¿Y no se arrepiente hoy? No porque alguien... ¿No se arrepiente hoy? ¿Me permites contestarte? Antes de que me interrumpas otra vez, porque me hiciste varias preguntas. A mí nadie ¿No se me pidió arrepiente hacer hoy? los documentales. Yo los hice porque yo decidí presentarlos para explicar una reforma que me parecía que era buena para México. Y por eso me puse a estudiarla. Me tardé 5 meses haciendo el guión, estudiándola a fondo para poder hacer una traducción de ella, porque es un asunto muy técnico. Una traducción para que todos los que no somos expertos en esas cuestiones, pues lo pudiéramos comprender. Ahora, eso fue con lo que yo estuve de acuerdo. Con lo que no estuve de acuerdo fue en la implementación, porque la implementación fue corrupta. Y hoy que mencionas, pues que hubo sobornos y todo eso, pues evidentemente, Vicente, no creo que exista un mexicano que esté de acuerdo. Por eso pido que se aplique todo el peso de la ley y que no se quede por encima esta cuestión, sino que se aplique, no sé si corresponde cárcel o pago de multas, no sé, lo que defina la ley, pero que se aplique con toda severidad a quienes hayan recibido sobornos y a quienes los hayan dado. Pero Entonces, ustedes los periodistas que le hicieron el juego a Enrique Peña Nieto, ustedes los periodistas... No es un juego. Yo aplaudo lo que considero que está bien. Y bueno, pues usted consideraba que estaba mal, bien y como resultó todo ser el mundo. una... De la misma forma en que aplaudí esa reforma energética, también denuncié el cochinero que se hizo con el caso Polet respecto a Peña Nieto. Pues no se veía usted muy consternada. A una persona o reprobar todo de una persona. Se aplauden las acciones que se ven correctas y se reprueban las acciones que se ven incorrectas. Pero, a ver, yo recuerdo que en esos diálogos a fondo, Denise Merker tuvo los pantalones que tal vez a usted le faltaron para decirle a Peña Nieto, y mire que yo tengo mis serias críticas sobre Denise Merker, para decirle que la mayoría de los mexicanos no estaban a favor de la reforma energética. Eso es una cosa. Y el posicionamiento de usted fue verdaderamente, pusilánime, porque aquí está. Esta es usted, Lili Téllez. A ver, Cecilia, cuando hace referencia a la reforma energética, Lili Téllez. Recuerde, hace un año yo le propuse hacer unos programas en los que se explicaría la reforma energética con claridad y en una forma muy específica. Lo que no le dije a usted en aquel momento fue que una de mis razones para hacerlo, además de estar convencida de que la reforma era necesaria, una de mis razones era que yo me preguntaba cómo usted, señor presidente, se arriesgaba a apostar todo su capital político, cómo se arriesgaba a que se le fuera a llamar hasta antipatriótico al proponer la reforma energética. ¿De dónde sacó el valor? ¿Qué fue lo que lo animó? ¿Cómo apostó todo, señor presidente? Pues, a ver, Lili, hoy, más Lili Téllez, yo le pregunto a usted, ¿no es Vicente, ¿te das cuenta que ya me adelanté al byte que acabas de presentar? No, a ver, déjeme, yo la estoy entrevistando a usted. Yo la estoy entrevistando a usted. De adelantar. Lili Téllez, yo la estoy entrevistando a usted. Dice que arriesgó Peña Nieto, incluso que lo llamaran antipatriota. ¿No es un enemigo de los mexicanos hoy que sabemos que se sobornó para que se aprobara la reforma energética, Lili Téllez? Bueno, son dos tiempos los que me estás planteando. Vamos al primero. Como te comento, no sabía que tenías preparado ese byte. El primero sí.
me imaginé que lo tenías preparado porque lo has estado presentando. Pero me adelanté y te expliqué hace unos momentos que a mí me parecía correcta la reforma energética. Y perdón por repetirlo, pero pues me estás haciendo repetirlo, tal vez no estoy siendo clara. El haberle comentado eso al presidente, como dijiste que lo mencionó Denise Merker, es precisamente ello. Te lo repito, la reforma energética no era popular. Un presidente, el que fuera, que la hubiera impulsado, iba a perder su capital político. Por eso le pregunté cómo fue que se atrevió a perder el capital político. Y de hecho, así fue, se aprobó, y como no era popular la reforma energética, como no, en términos generales, en la población no la veía bien, pues empezó a perder capital político. Es lo que te estoy diciendo ahorita, es lo que estás poniendo que dije en ese momento. Y te digo, te invito a que veas los documentales que hice porque yo quise. Ni hubo pago ni nada. A mí me parecía correcta la reforma energética. Insisto, después cuando empecé a ver cómo la empezaron a implementar con evidentes actos de corrupción, entonces yo ya la rechacé. Porque la corrupción la rechazamos todos. Y hoy que ya se sabe que hubo sobornos, ¿qué debe de pasar con la reforma energética que usted tanto aplaudió? ¿No puede usted admitir que se equivocó? La reforma energética debe aplicarse bien, sin corrupción. No, pero a ver, llegó con corrupción, fue aprobada con corrupción, no la puede aceptar el mexicano de a pie, porque entonces el proceso estuvo amañado desde el voto de muchos de los que forman parte del partido que hoy usted de alguna manera representa como parte de la bancada. Debe de echarse para atrás, debe de cuestionarse. Dos cosas. No estoy revolviendo dos cosas. Una fue el planteamiento de la reforma energética. Insisto, la reforma como fue planteada estaba bien. Ahora, su aprobación, si fue amañada, si fue sucia, si fue corrupta, si hubo sobornos, eso hay que castigarlo. Pero la reforma energética en sí, el planteamiento estaba bien. Falta aplicarla en forma limpia, sin corrupción. Y pero quienes ¿cómo podemos avalar corrupción deben ser castigados? Pero ¿cómo podemos avalar algo que los corruptos aprobaron con corrupción? Entonces la reforma energética es corrupta. No hay vuelta de hoja, Lili Téllez. No, porque una cuestión es la reforma energética y otra cuestión es cómo la aprobaron. Que la hayan aprobado con corrupción no significa que el planteamiento en papel de lo que se quería hacer para modernizar a México estuviera mal. Yo estuve de acuerdo con la reforma energética, te lo digo por quinta vez, como lo dije en su momento y como hice los documentales. Con lo que no estuve de acuerdo es en la aplicación. La aplicación fue corrupta, el planteamiento no fue corrupto. Es como con los programas, como con algunos programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador. La idea en papel es buena, pero a la hora de que van y entregan los recursos, la aplicación, hay corrupción. ¿Me explico? Son dos cosas distintas. Y reitero, quien haya recibido un soborno y quien lo haya dado, en este caso parece que el presidente Peña Nieto, Peri Garay, etcétera, etcétera, todos deben pagar con toda la fuerza de la ley, con todo el peso de la ley. Yo recuerdo que cuando usted se fue al PAN, dijo que coincidía con los fundamentos del PAN, con las bases del PAN, y quiero retomar esas declaraciones de usted para hacerle una pregunta. Échala, mi querida Ceci. Con mucho gusto. Ay, ya me oí como Gatell, perdón, no voy a decir eso. Si coincido ideológicamente con el PAN, sí, por supuesto. En cuanto a la lucha por la libertad, por la justicia, por la construcción de un Estado de Derecho, por el derecho a la propiedad privada, en fin. A ver, ahí párelo, mi querida Ceci. Lili Téllez, ese PAN corrupto está por la construcción de un Estado de Derecho, por la justicia. ¿Qué hace Lili Téllez en un partido de corruptos, Lili?
Bueno, tu pregunta era sobre los fundamentos. Estoy de acuerdo con los fundamentos, como ya lo acabamos de escuchar en esa grabación, pero no estoy de acuerdo con los panistas que han sido corruptos. Evidentemente. Ujú. En todo organismo humano hay personas que son corruptas. Vaya, Vicente, hasta en la iglesia hay sacerdotes que han sido corruptos. ¿Cómo no va a ser más en un partido político? Entonces, obviamente, yo quiero que los que hayan sido corruptos, los que sean corruptos del PAN, pues que se vayan y que sean sancionados. Pero afortunadamente, pues se fue Felipe Calderón, ya no participa Andrés, etcétera. Es como, te voy a poner un símil, como en el gobierno de López Obrador. Pues mucha gente defiende al gobierno entero, pero por ejemplo vemos ahí a Bartlett. A Pues Bartlett, en que a todos usted le lugares, explicó en la todos reforma lugares energética. hay personas corruptas y yo no estoy de acuerdo con los corruptos. A ver, Los Lili corruptos deben Telles, ser menciona a castigados y Manuel Bartlett. expulsados. Usted menciona a Manuel Bartlett y yo tengo parte de aquella entrevista que usted le hace a Manuel Bartlett en su oficina cuando era senador Manuel Bartlett y le explicaba lo de la reforma energética. Yo le pregunto a usted, si no es experta en estos temas, ¿cómo es que está de acuerdo en una reforma energética dictada desde el extranjero? Porque, digo, hoy con el tiempo que ha pasado, creo que Bartlett estaba en lo correcto cuando le dijo a usted esto. Échelo, Ceci. México, Eso es para obtener ganancias, ese esquema es para obtener ganancias para México. para ellos. Entonces usted cree que este gobierno quiere hacer esta reforma para que tengan ganancias los extranjeros y no los mexicanos? No, para dividirlas. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieren hacer? Ajá. Pues porque quieren entregar la renta petrolera por convenios que tiene Peña Nieto con Estados Unidos. ¿Y por qué la quiere entregar? Pues ¿Por qué le quería regalar el petróleo? ¿Por qué quiere Peña Nieto hacer eso? Ajá. Pues porque está mal, porque no defiende los intereses nacionales, porque está vinculado a intereses extranjeros que no necesitamos. A ver, entonces estamos hablando de que la presidencia de México quiere regalar nuestro petróleo a otras naciones porque están, ¿qué? ¿Locos o qué? Yo te diría, Dijo usted está mal. sí, yo Entonces, no entiendo. quiero usar un calificativo muy fuerte. Bueno, entonces, ¿verdad? es que Pero si tú tienes- es incomprensible y No, es muy fácil. le voy a decir por qué. Si te abres mentalmente, Me estoy abriendo, a ver. si te abres mentalmente, Estoy imaginándome por encima a un de gobierno. de Peña Nieto y compañía, lo vas a entender. A ver, me estoy imaginando a un grupo en el Imagínate a gobierno, Peña ¿no? Nieto y compañía. Bueno, ahí Sí, está sí, esto que a mí me parece rescatable de aquel intercambio que tuvo con Manuel Bartlett, y Manuel Bartlett le planteaba lo que hoy sabemos, que la reforma energética estuvo dictada desde el extranjero, que no era, como dice usted, en su implementación para beneficiar a los mexicanos, que desde su aprobación estaba corrupta por la compra de votos. ¿Cómo puede seguir usted defendiendo lo indefendible? Y yo le pregunto, si tantos meses revisó usted los documentos para hacer los documentales, ¿en qué momento se da cuenta que esto iba mal? O sea, no puede ser posible que pareciera que pudo más su análisis personal o político que el periodístico, Lili Telles. O explíquenos, por favor. Vemos a un Manuel Bartlett que le está tratando de explicar el teje y maneje, y creo que Manuel Bartlett tenía la razón. Hoy con el tiempo sabemos que tenía la razón. No, te explico con mucho gusto, Vicente. La reforma energética, como fue planteada, te lo digo por décima vez, era correcta. De hecho, en esa parte, si tú ves los documentales, ahí vas a ver que yo presento eso de Manuel Bartlett que acabas de presentar. De hecho, fue muy interesante que Manuel Bartlett me decía que la reforma energética estaba hecha para regalar el petróleo a los estadounidenses. Fíjate nada más qué ignorancia.
Manuel Bartlett no se daba cuenta que Estados Unidos producía más petróleo que México. No necesitaba que se le regalara petróleo. Ya Estados Unidos producía más petróleo que México en ese momento de la entrevista. La visión de Manuel Bartlett es sumamente arcaica y él no quería aprobar esa reforma energética por cuestiones políticas. Yo hice el análisis de la reforma energética, te invito a que veas los documentales, tal vez así le entiendas y te des cuenta, Vicente, que la reforma energética, como estaba planteada, es correcta, que lo que salió mal fue la implementación. Es en la implementación donde hay corrupción. Y hoy sabemos, como lo acabas de mencionar, y así lo consignan todos los medios de comunicación, que también hubo sobornos a la hora del voto. Todo eso debe castigarse con todo el peso de la ley. Pero la reforma energética, lo sostengo y te invito a que veas los documentales para que lo entiendas, Vicente, está bien planteada. Y si se hace correctamente, puede ser un detonador importante para el crecimiento de México. No fue dictada desde el extranjero. Lo que sucede es que lo que se hace bien en otros países, del ámbito que sea, científico, del ámbito médico, en fin, del ámbito cultural, lo que se hace en otros países es digno de replicarse. Cuando alguien pone un buen ejemplo de algo, es digno de replicarse y de hacerse. Entonces, después de los estudios que se hicieron de las petroleras del mundo, se vio qué podía incorporarse a esa reforma que funcionara para México, y obviamente los malos ejemplos no se toman en cuenta. Pero insisto, voy a eso, la reforma energética como fue planteada, si se hubiera aplicado sin corrupción, habría sido algo muy bueno para nuestro país. La ignorancia entonces de Bartlett no sirve. De hecho, fue muy, entonces no sirve una reforma energética. El propio Bartlett, muchos años atrás, había él mismo avalado, y yo presenté el documento en mis documentales, valga la redundancia, el mismo Bartlett había avalado que se prácticamente privatizara un asunto concerniente a petróleos mexicanos. Y yo lo exhibí en ese documental. Entonces Bartlett se enojó muchísimo porque exhibí el documento firmado por él muchos años atrás, porque él ha tenido una carrera pues muy larga, ocupado muchos puestos, y se estaba contradiciendo Bartlett al no querer la reforma energética cuando él ya había aprobado años atrás la privatización o que entrara la iniciativa privada a manejar algunos asuntos. En esa entrevista, Bartlett me dice: es usted muy bonita, pero tiene que abrir su mente, lo cual me pareció de muy mal gusto por parte de Bartlett. A muchos mexicanos le pareció de muy mal gusto su sonrisita a Enrique Peña Nieto en momentos en que se estaba avalando una reforma energética que hoy sabemos estuvo corrupta desde el principio. ¿De qué se reía Lili Téllez? ¿Por qué le sonreía a Enrique Peña Nieto? Y yo pregunto con mucho respeto, porque lo mismo preguntaría de Ciro, de Pablo Iriart, de León Krause, de Pascal Beltrán del Río, de Denise Merker. ¿Por qué tan suavecitos con Peña Nieto? ¿Usted no le hizo, de las 3 momentos que he presentado aquí, no le hizo un solo cuestionamiento a esa reforma energética? No hizo un solo cuestionamiento duro. Fueron 3 comentarios de tapete, Lili Téllez. ¿Por qué sonreía? A ver, te repito, no, a ver, ¿cómo voy no a hacer soy un necio y no me repita, nada más responda. Con la que yo estaba de acuerdo, Vicente. Te repito, yo estaba de acuerdo con la reforma energética, estoy de acuerdo con la reforma energética, no estoy de acuerdo con la implementación es la corrupta, no. Pero usted es periodista o era periodista. No me interrumpas porque yo no te interrumpí, te estoy contestando. Te lo repito, cuando sienta la necesidad de interrumpirla, la voy a interrumpir más de una ocasión, que quede claro. Varias preguntas, permíteme contestarte. ¿Cómo me preguntas que si no hice un cuestionamiento en sentido negativo, si te estoy dice que yo estoy de acuerdo con la reforma energética? Ahora, ¿por qué no me metí a otros temas? Porque yo a ese programa fui
solamente para intervenir en el segmento y en el tema de la reforma energética, y yo respeté el formato. Yo no hice ese programa, yo no era la productora de ese programa, ni nada por el estilo, simplemente respeté las reglas de los temas. Yo quería, a mí me invitaron, evidentemente cada quien pues dijo lo que quiso, de los periodistas que estábamos ahí, y a mí me daba mucho gusto que México empezara a modernizarse en pues la cuestión petrolera, porque Pemex cayó en un hoyo, en una administración. Todas las administraciones pasadas han administrado Pemex en una forma pésima. Ve lo que estamos ahorita pagando los mexicanos. Todo el dinero que producimos los mexicanos va a Pemex, que es un barril sin fondo. Muchas cuestiones de la reforma energética se siguen aplicando, Vicente, porque sí era bueno el planteamiento. Lo que estuvo mal fue la implementación, y ahora vemos que hubo sobornos en la votación. Todo eso estuvo mal y todo eso es condenable. Te estoy repitiendo lo mismo, creo que no me escuchas. Lili, sí la escucho y la escucho bien, pero Me cuando usted me preguntaste dice, también que por qué para sonreía. que lo entiendas, Pues yo déjeme hablar ahora a sonreía, mí. Yo A ver, sonreía en una Lili forma Téllez. normal porque a mí la reforma energética me parecía un buen tema y se me hacía, repito, interesante que un presidente apostara todo su capital político por una reforma que era antipopular. Ahora, lo que es antipopular no necesariamente es malo. No necesariamente es malo lo que es antipopular. Por ejemplo, no es popular comer brócoli y zanahoria, y es muy bueno comer brócoli y zanahoria. A ver, Lili, nada más para aclarar, cuando usted me está diciendo para que lo entiendas, te repito, siento como que quiere ofender mi inteligencia. Es lo mismo que le puedo decir yo, que no entiende lo que no entiende al seguir defendiendo una reforma energética. Y ya que está hablando de sus documentales, usted abiertamente dijo en sus documentales, yo estoy a favor de la reforma energética, porque si no, me hubiera parecido de muy baja de muy baja calaña buscar presentar un documental desde una imparcialidad inexistente. ¿Usted le dijo al pueblo de México, yo estoy como periodista a favor de la reforma energética? Por supuesto. A ver, yo no te he ofendido, yo solo te he dicho que te repito porque es un hecho que te estoy repitiendo, está la grabación de prueba. En cambio, tú me has ofendido varias veces en esta plática. ¿En qué? Varias veces. Aquí está. ¿En qué? Me has dicho tapete, me has dicho varias cosas. Yo no te he ofendido. Cuando te digo te repito es porque de hecho te lo estoy repitiendo. Va de nuevo y yo se lo estoy sosteniendo, repito, Vicente. Hice dos Lili documentales Téllez, que yo quise hacer porque pareciera estoy que de está acuerdo. promoviendo sus documentales aquí en Sin Censura. Porque estoy de acuerdo con la reforma energética y en esos dos documentales la expliqué por qué necesitábamos la reforma energética. ¿Qué es lo que no queda claro? Si te estoy diciendo que yo estaba de acuerdo y tan estaba de acuerdo que hice los dos documentales porque creo que está bien planteada. Lo que no estuvo bien hecho, estuvo lleno de corrupción, fue la implementación. Ahí se aprovecharon y ya te puse un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo, programas del presidente López Obrador de entrega de dinero son buenos en papel, pero a la hora de implementarlos hay corrupción, desvío de dinero. ¿Ya me entiendes, Vicente? A ver, parece que la que no me entiende es usted. Entender. No, usted es la que parece que no quiere entender defendiendo una reforma energética porque le está queriendo jugar el dedo en la boca a la gente. Vicente, a ver, no me interrumpa, por favor, no me interrumpa. Ahora no me interrumpa. Por favor, le pido, senadora, por favor, no me interrumpa, por favor. Senadora, ahora, ¿quieres hablar del tema para el que era la entrevista, la rifa del avión? Sí, espéreme tantito, nada más déjame preguntarle. Si usted cuando me dijo que se había ido de Morena porque veía también corrupción, me imagino que también va a correr del PAN. No, Vicente, no voy a correr del PAN. A pesar de tener corruptos en el PAN. Porque te dije que el PAN es el que está haciendo el contrapeso en este momento. Yo voy a correr de los corruptos, sí. Los corruptos deben pagar. Pero el PAN es el único partido y es el único en el Senado que está haciendo un contrapeso tan necesario.
Ahora, entiendo que pues no escuchas o no quieres entender, pero ¿quieres que pasemos a lo del avión presidencial? Porque, yo le digo cuándo. Cuando tengas nuevos argumentos sobre la reforma energética los podemos discutir, pero estarte repitiendo... ¿Qué mejores argumentos que compraron enfadoso. los votos para la aprobación? Lili, ¿qué parte no escucha o no lee o no entiende? Compraron votos para la reforma energética. ¿Qué parte no le da su comprensión para entender que fue una reforma energética corrupta? ¿Qué parte, Lili Téllez, por favor? No se ofenda a usted misma. La aprobación fue corrupta porque, por lo visto, compraron votos. La aprobación, no en sí el planteamiento. Pues entonces lo que está funcionando está corrupto. No sé si necesitas volver a la primaria, Vicente. Perdón que te lo diga, pero una cosa es el planteamiento y otra cosa es la implementación y la votación. El soborno está mal y debe ser castigado. Quienes hayan cometido abusos y corrupción en la implementación deben ser castigados. Pero en sí el planteamiento estaba bien. Que María Lili del Carmen Téllez García. Me da mucha pena, Vicente. Yo te prometí no ser severa contigo, pero en verdad, por favor, no sé qué necesitas, un curso de lectura o tal vez profundizar, ver los documentales, no te quedes en la superficialidad. Creo que le ha nublado la vista estar entre lobos. Creo que le ha nublado la vista estar entre corruptos y lobos. Si esos corruptos no son sus amigos, ¿quiénes son sus amigos, Lili Téllez? Mis amigos personales no es un asunto. A ver, ¿no tiene amigos en la política? Sí tengo amigos en la política. Y ahora, ¿a qué quién? viene este asunto? Ya te dije que no soy amiga de los corruptos. Bueno, eso me dice usted. Pero mientras usted no se desmarque y digan, yo estoy por Josefina Vázquez Mota, le puedo decir, oiga, pídale cuentas de los 1,000 millones que le dio Peña Nieto para Juntos Podemos. Digo, si usted está tan cercana Vicente, a Josefina Vázquez Mota, no me interrumpa, por favor. No me interrumpa, por favor, senadora, le pido, por favor, que si me pide respeto, le pido respeto. Y usted me ha estado ofendiendo y yo he estado aguantando. Así como yo le dije, tapete, está bien, usted me manda a la primaria, está bien. Yo la voy a mandar a terapia porque el que con lobo se junta a aullar se enseña. Cuidado, senadora. Pero Vicente, tranquilízate, serénate. No, yo estoy tranquilo. Usted es la que me mandó a la primaria, ¿no? No te escuchas tranquilo, Vicente. Serénate, por favor, para que puedas recibir información y procesarla. Calmada, Lili. Usted es la que no quiere, entender. ¿El motivo de la entrevista? ¿Le duele que le pregunte sobre sus compañeros de partido? ¿Por qué la molesta? ¿Por qué se molesta, Lili Téllez? No, yo me fui a una bancada donde ya te dije que se hace contrapeso al poder y todos los que están en esa bancada merecen mi respeto. Por eso me fui a esa bancada. Quiere hablar del avión presidencial. Vamos a hablar del avión presidencial. Déjeme preguntarle. A ver, entrevista para hablar del avión presidencial. Déjeme preguntarle, es el único tema que no quieres tocar. ¿Por qué? Déjeme preguntarle. Cuando me invite usted a su programa, si es que tengo el honor de que lo haga, usted lleva la entrevista. Déjeme preguntarle. A ver, habla de un avión presidencial en donde se gastaron más de 300 millones de pesos en viajes y gastos encabronantes, tristes para los mexicanos. Yo te suplico una cosa, en la entrevista conmigo no utilices palabras soeces. Bueno, yo no hablo con yo creo que palabras debería de soeces, preguntarle. por favor, en esa entrevista no utilices palabras soeces, porque hay hasta público infantil que nos está escuchando. Bueno, entonces déjeme ponérselo de otra Busca manera. una palabra correcta para expresar tus ideas. Ahí le va. Esos gastos encabronantes que se hicieron en el avión presidencial para los mexicanos. Yo no te acepto una entrevista con esas palabras. Bueno, pues usted decide, pero usted me conoce bien. Busca un sinónimo a lo que acabas de decir que sea correcto. Mire, el día que me quiera corregir mi mamá, se lo acepto, pero usted, senadora, no está en posición de corregir a nadie. Primero vaya a corregir los problemas en el PAN y después me quiere corregir a mí. A ver, ahí va. Nada más por cumplir Vicente, y para escuchar que no sus opiniones. Palabras soeces en esta entrevista. No es palabra soez. La gente sí está molesta, muy molesta.
Bueno, vamos a Dilo ponerlo de una en forma que correcta. Tu hay vocabulario hasta debe dar libros, para más. hay hasta libros que se llaman encabronados, como el de Julio Astillero, y usted no le pidió que le cambiara el título al libro a Julio, ¿verdad? Pero bueno, ahí va. A mí no me La gente interesa el está libro muy de Julio Astillero. molesta, Es la esta gente está entrevista muy hablando molesta. No contigo. me Si interrumpa, tú usas pues. palabras soeces, yo no No puedo me seguir en la interrumpa. entrevista. No se moleste, calmada, Lili. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se acelera? Ahora me está repitiendo. A mí me molesta mucho que hablen con ¿Por palabras qué se soeces, acelera? Hay que pudiendo regresar utilizar a un la lenguaje correcto. universidad, a la Te invito a que prepa, te superes, toma un para... diccionario y aprende palabras nuevas para que puedas hablar con corrección. Pero empiece por la palabra corrupción, Lili Telles, para que entienda esto que está defendiendo de la reforma energética. Pero bueno, hablemos del avión presidencial. A ver, Pregúnteme. se gastaron más de 300 millones de pesos. Hubo viajes principescos, faraónicos. Y usted le fue a sonreír a Peña Nieto a Palacio Nacional. Entiendo que no cuestione lo que usted apoya como la reforma energética, pero periodistas como usted, tan honorables y respetables, comprometidas con la verdad, cuando estuvo en pantalla, cuando estuvo en los medios, ¿no se dio cuenta de esto que era vergonzoso para los mexicanos? Antes de entrar al tema de la venta y de la rifa, dígame usted, ¿qué piensa de esta compra que hizo Calderón para Peña Nieto? Porque qué casualidad que los grandes periodistas de México no vieron, oyeron, ni dijeron nada. Yo condeno totalmente los aviones de lujo y los viajes hechos con esos gastos. Me parece una ofensa este avión nuevo y el anterior. Y mira, Vicente, ¿tú te has subido a algún avión presidencial? Nunca. Nunca. Yo sí. Y por eso, con más razón, he condenado siempre el lujo, el despilfarro, una ofensa para los mexicanos. Ese es un insulto para los mexicanos. Ese tipo de viajes, con todos los lujos, con nuestro dinero. Como bien decía Ricardo Salinas Pliego hace 20 años, ¿para qué pagamos impuestos? ¿Para eso, Vicente? ¿Para botellas caras de vino en los aviones? ¿Para chefs en los aviones? Yo hablo porque me consta, Vicente, y me repugna que el dinero de los mexicanos se haya tirado en esa forma, en esos aviones. Otra pregunta. ¿A qué avión presidencial se subió? ¿A este? Al anterior, a este no. Oiga. A este que se está sí? vendiendo no, porque yo ya no quise participar en ninguna gira a la que se me invitó. Porque ¿los periodistas también viajaban en el avión presidencial? Una ofensa ese tipo de viajes. Y siempre lo dije, y lo dije incluso en la campaña, y me parecía excelente que el presidente López Obrador quisiera acabar con esos viajes y con esos lujos. Me parece que es de aplaudirse. Oiga, ¿cuántos viajes hizo en el avión presidencial, Lili Telles? En el anterior, no recuerdo cuántas giras habrán sido, unas 3, 4 giras tal vez. Si fue tan repugnante lo que vio, ¿bastaba con bajarse y no participar en estas giras? ¿O por qué no sabemos de usted que lo denunció y no denunció lo que se vino peor con este nuevo avión presidencial? Y pues teniendo frente a frente a Enrique Peña Nieto, pues no vimos no vimos a una combativa Lili Telles. Vicente, pero sí hice una campaña en Sonora, precisamente hablando de estas cosas, entre ellas el avión, que combatí en como Sonora, periodista. Pero combatí más de lo que tú has combatido. Como hice periodista. Una campaña, aposté toda mi credibilidad periodística por el presidente López Obrador. Precisamente. ¿Cuál credibilidad? Fui más allá de una simple denuncia. Acepté el reto de ir a pelear por el presidente López Obrador a Sonora. Eso es todavía más que una denuncia periodística. Hice la campaña y aposté el trabajo de toda mi vida.
con altas probabilidades de perder en Sonora la senaduría, porque estoy harta de la corrupción de los sexenios pasados, porque estoy harta de eso que estás mencionando. Que si combatí, puedes ver mi campaña, puedes ver las grabaciones de la campaña, combatí precisamente todo eso. Y si algo apoyé y apoyo, es la política de austeridad. Pero Ahora, ¿por qué no lo ¿quieres hizo hablar de como la rifa periodista? ya, o todavía no? Pero ¿por qué no lo denunció como periodista si se subió como periodista, no como candidata? Me subí como periodista porque era mi trabajo, una reportera cubriendo una gira, ese era mi trabajo. Y después de ver los ¿Y no merecía excesos, el mexicano saber lo después de ver los repugnante? excesos ya no quise aceptar ir a una gira. Eso fue lo que hice. Por Pero eso, te digo, pero fui no, más ¿no merecía allá, denunciarlo? al grado de aceptar, ir a pelear y a decir todas estas cosas y poner mi credibilidad en juego para apoyar estas cuestiones del presidente López Obrador que me parecen muy correctas. No más al despilfarro. Me parece extraordinario que se haya puesto el avión en venta. Pero Lili, usted misma está diciendo que le pareció repugnante y no lo consideró importante denunciarlo ante los mexicanos, ante su audiencia, y se esperó para hacer campaña con ese tema. ¿No le parece de una doble cara, de una hipocresía brutal? No me esperé, yo lo comentaba en las conferencias que he dado durante muchos años. Ese es el ejemplo que yo ponía. ¿Te acuerdas? Bueno, no sé si lo recuerdes, que en el sexenio de Fox le decían el Air Fox One. ¿Te acuerdas? No, no recuerdo. No recuerdas. Bueno, en el sexenio de Fox al avión presidencial le decían el Air Fox One, porque pues le encantaba viajar a Fox y era un despilfarro sus viajes, eran un despilfarro. También del PAN. Y yo lo he comentado infinidad de veces, qué coraje, donde se van a la basura nuestros impuestos en darles vida de lujo, de reyes a los presidentes. Claro que lo comenté, tengo una carrera muy larga, Vicente. Pues habría manera de Porque probarlo que tú no porque te hayas nadie lo recuerda. enterado de cosas no significa que no hayan existido. Uh-huh. Bueno, pues... ¿Vamos ya de la rifa o tienes otra pregunta antes? Bueno, es que también me lleva a preguntarle, usted escribió en Twitter que el pueblo no apoyó la rifa. Creo que si hay alguien que no tiene idea del pulso del pueblo es usted, si no entendiera que hay muchos en Sonora que se sienten defraudados, traicionados al haber chapulineado al PAN. Ese es el pulso del pueblo. Usted habla de que un pueblo no apoyó al presidente Andrés Manuel López Obrador con la rifa. ¿A qué pueblo se refiere, Lili Téllez? Yo nunca he dicho que yo tengo el pulso del pueblo. Yo nunca he dicho eso. Pues para hablar por el pueblo tiene que tener el pulso del pueblo. Usted dice que el pueblo no respaldó la rifa. ¿A qué pueblo se refiere? Pues a los mexicanos, evidentemente, Vicente, porque la rifa se hizo en México. Y resulta que esto no es una opinión, es una descripción que nos dan las cifras. Solo se han vendido el 22.5% de los cachitos y de ellos hay que considerar que gran parte fue vendida a empresarios. Entonces, ¿qué nos dicen esas cifras? Que el pueblo no apoyó la rifa, porque si la hubieran apoyado, pues no estaría en 22.5% y no estaría el presidente pidiéndole al pueblo encarecidamente que compren los cachitos. Esto no significa que no apoyen a López Obrador, no lo vayas a leer en ese sentido. Sí apoya a la mayoría del pueblo a López Obrador, pero la mayoría del pueblo no apoyó la rifa. No lo digo yo, lo dicen los números, ahí están las estadísticas. Pues creo que se equivoca en su lectura porque también estamos con una pandemia y estoy seguro que ustedes los panistas hubieran puesto el grito en el cielo si ven a las masas, al pueblo
saliendo a comprar cachitos así como están las cosas. Además, de aquí a septiembre, pues todavía queda tiempo como para definir si el pueblo no respaldó esta rifa, porque lo que yo entiendo, lo que yo leo es que usted está un tanto equivocada en su lectura, Lili Téllez. Yo no estoy haciendo una predicción de futuro. Yo no la estoy haciendo, la estás haciendo tú. Ojalá y funcione la rifa de aquí a septiembre, pero el hecho es, en este momento los números dicen que la rifa no funcionó. Y veo al presidente y a su gente desesperados pidiendo que los cachitos se compren. Y hubo un mal cálculo, no son perfectos, hubo un mal cálculo en el gobierno y pensaron que el pueblo se iba a volcar a comprar los cachitos. Y no ha sucedido. Para estas alturas se calculaba que ya se habrían vendido y eso no sucedió. Ahora, yo no puedo profetizar, no sé qué vaya a pasar. Eso, si tú te atreves a profetizar, pues es tu asunto tuyo. Ojalá y funcione la rifa. Pero el hecho en este momento es que solo el 22.5% de los cachitos se han vendido. ¿Qué significa? Pues que el pueblo mexicano no apoyó la rifa hasta este momento. Que pueden pasar otras cosas dentro de una hora, dentro de un día, una semana, unos meses, pues sí, claro, evidentemente, como con todo. Pero en este momento, el cálculo que habían hecho en Palacio Nacional, en el sentido de que el pueblo se iba a volcar a comprar los 6 millones de cachitos, basados en 30 millones habían votado, les pareció fácil que se vendieran los 6 millones de cachitos. Y vaya sorpresa, solo el 22.5% se han vendido. Y gran parte fue porque se los vendieron a empresarios. Esa es la realidad. Ojalá y sí funcione la rifa después, pero en este momento, gente, pues no funcionó. Vaya análisis de... Pero no se debe traducir, como creo que lo estás interpretando, no se debe traducir como una falta de apoyo al presidente en sí, sino a una de las acciones del presidente. Porque pues la gente lo apoya en la mayor parte de las cosas que hace, pero en otras no, como vemos hasta este momento en lo de la rifa. Yo hago votos porque se compran los cachitos, claro que sí, porque ese dinero va a ir a salud. Pero el hecho, solo la descripción, nos la están dando los números. Y yo nunca dije que yo tengo el pulso del pueblo. No, definitivamente no, lo vimos cuando cambió a la bancada del PAN. Desde la propia presidencia. Oiga, Lili, a ver, creo que su análisis es muy sesgado porque una rifa, un sorteo, se puede determinar si fracasó o no al momento de que se hace y se determina cuánto se vendió. Pero bueno, eso creo que es irrelevante a 2 meses o poco más de la rifa. Cuando usted utiliza el avión presidencial, desde mi perspectiva, para golpetear políticamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo se lo digo así con mucho respeto. ¿Qué autoridad moral puede tener una senadora que cuando fue periodista, pues no, estoy buscando registro y no hay mucho registro que podamos encontrar, nulo registro de sus denuncias sobre lo que se tiraba a la basura en esos vuelos presidenciales? ¿Con qué autoridad moral puede hablar incluso Lili Téllez de un avión presidencial que se busca vender? No hay autoridad moral, Lili. Pero ¿de cuál golpeteo hablas con eso? Porque en el tweet que escribí, el primer párrafo escribí que qué bueno que hay una oferta por el avión presidencial. Yo escribí eso. Estás hablando nada más del segundo párrafo del tweet, que ya quedamos, ya te expliqué pues qué es lo que nos dicen las cifras. Pero en el primer párrafo del mismo tweet, yo digo que qué bueno que hay una oferta. Y es más, ahora salieron hay 2 ofertas, pues mejor todavía, Vicente, que haya 2 ofertas para que ya se pueda vender ese avión, que insisto, es ofensa para los mexicanos. Ahora dices que no hay registros.
No hay registros de muchos trabajos míos, porque acuérdate que no habíamos entrado a la era digital. De hecho, acabo de pasar muchos trabajos míos de los formatos de antes a digital. Entonces hay muchos, pues cuando muchos encuentre uno que no están en redes porque estaban en otros formatos. Lo que te digo del Air Force One, que no recuerdas y me parece extraño porque fue muy comentado en el sexenio, era una burla, pues teníamos todavía otros formatos de grabación, no había redes. Entonces, todo lo que hay estas cosas, no todo existe en las redes, porque antes había otros formatos y si no lo cambias, pues no lo vas a ver en redes. Entonces, no porque no encuentres algo ahorita a través de un buscador, significa que no existió. La invito para que cuando encuentre algo de su denuncia por la repugnancia, la repulsión que sintió, lo presente aquí en Sin Censura, con mucho gusto, digo, para eso estamos. Tómese su tiempo y aquí la esperamos. Lo comenté en conferencias, en universidades, en todo el país. Me han invitado a muchas conferencias desde hace muchos años. Pero usted tenía programa. Y era un ejemplo que a mí particularmente me gustaba mucho presentar, lo de la acción presidencial. Y tan es así que te digo, fue una de las cuestiones de campaña que nos apoyé, porque a mí sí me consta el derroche. Y lo que hice fue no volverme a subir al avión presidencial. Ahora, yo iba como reportera a hacer mi trabajo con dignidad. Yo no usé ningún recurso, yo con dignidad hice mi trabajo reportando lo que se hacía en una gira presidencial. No hay que revolver los tiempos. Por ejemplo, ahora vemos cómo hemos desgraciadamente retrocedido a hace muchos años, a costumbres horribles que había antes, periodistas. Cuando TV Azteca empezó, Vicente, hace ya muchos años, lo primero que hicimos los periodistas de TV Azteca fue empezar a invitar a entrevistas a los opositores al régimen priista. Y bueno, se enojaban mucho los priistas. Y ahora estamos viendo que lo están haciendo peor los de este régimen, porque si un medio invita a un crítico o un opositor a este régimen, no solo se van contra el medio, no solo se van contra el opositor, sino también contra el medio que haya invitado a alguien. Y por eso me da mucho gusto que tú me abras tu espacio, porque pues es de los pocos que sí sigue invitando, no sé a cuántos, pero que sí invitas a una persona crítica a este sistema como a mí. Espero que no te vayas a censurar. No, nunca. Y nada más para que quede claro, usted dice que básicamente eso en redes sociales, usted, perdóneme por la expresión, es una blanca palomita, pero el sarcasmo se le da mucho. Aquel día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo lo estoy diciendo, porque dice, se está basando única y exclusivamente. Porque ahorita usted está diciendo que yo digo que soy una blanca palomita, y eso es falso. Bueno, usted es honorable y se apega a lo que escribe en redes sociales. Usted con mucho sarcasmo, en muchas ocasiones, ha comentado en redes sociales. No se le olvida a muchos, entre ellos a mí no se me olvida, que el día que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la infodemia, usted sacó aquello de en campaña, benditas redes sociales, en el poder, malditas redes sociales. ¿Hay sarcasmo, sí o no? Sí. Bueno, ahora, Lili, nada más para ir cerrando, porque yo sé que tiene cosas que hacer y no la quiero entretener más. Usted en campaña, cuando se trataba de inseguridad en Sonora, hablaba de lo mal que se estaban haciendo las cosas por la gobernadora y por las autoridades. Y de pronto se brinca al PAN y quiere que el presidente resuelva las cosas de seguridad. Nada más para que quede claro,
usted el 14 de mayo del 2020 dice: señor presidente, Sonora está a merced de la violencia, las familias de Magdalena de Aquino se sienten abandonadas y en todo el estado se sufre el terror del crimen organizado. Le solicito su intervención urgente, así no se puede vivir. Pero pareciera que le está criticando desde su trinchera al presidente Andrés Manuel López Obrador por la estrategia de seguridad. Esto fue lo que usted decía en una entrevista que le hicieron en Televisa Sonora sobre la inseguridad. ¿Cómo cambian las cosas en algunos meses? Que duele mucho en Sonora, que es la inseguridad respecto a las drogas y el pésimo trabajo que hace la policía en el estado de Sonora, porque es inédito lo que estamos viviendo en Sonora respecto a la inseguridad, es lamentable y hay un clamor de sur a norte por todas las esquinas del estado en el sentido de que se está ahogando en inseguridad en Sonora. Más del 70% de la población sonorense se está lamentando sobre eso y está exigiendo medidas. Y en ese sentido, ¿qué se puede hacer desde el Senado, A ver, Lili? Lili, yo no he visto ni un solo tuit, y mire que la sigo para estar al pendiente de lo que se dice en redes por parte de políticos como usted. Yo no he visto ni un solo tuit que sea fuerte en los últimos meses a la gobernadora de Sonora o que reclame acciones y resultados a las autoridades en Sonora. ¿Por qué al presidente? Bueno, tu primer comentario sobre cuando escribí malditas redes sociales, qué bueno que no se olvida. No es sarcasmo, es una descripción muy gráfica, muy simple, muy fácil de entender, muy contundente, de cómo la 4T fue una cosa en campaña y otra cosa al llegar al poder. Ahora, ¿por qué ya no critico a la gobernadora? Bueno, Vicente, es que muchas personas, incluida tu servidora, ya sabemos que la gobernadora fue rebasada por la inseguridad. Esa entrevista que pones es de hace 2 años. 2 años. Ya sabíamos, no es novedad que el narco se apoderó de Sonora. No es novedad que la gobernadora no pudo. Por eso hicimos una campaña política por un cambio. Y lo primero era, además de la lucha contra la corrupción, lo primero era luchar contra la violencia y bajar los índices de violencia. Y a 2 años, el problema no solo no ha bajado, sino que ha crecido. Imagínate qué vergüenza de haber andado en los templetes en Sonora ofreciendo que la violencia iba a bajar y en lugar de ello aumenta. Y si tú tienes contactos con Sonora, que te digan la verdad, aunque de ella no quieras hablar. Es un narcoestado. Los narcos están apoderados de Sonora. Hay territorios que solo comandan los narcos. Hay terror. ¿Por qué le pido al presidente que intervenga? Porque tengo que hablar por las vidas de los sonorenses, porque son vidas las que están en juego, porque están matando a la gente, porque prometió que iba a bajarle la violencia, porque lo prometió. ¿Cómo no? Es mi obligación levantar la voz por la vida de los ciudadanos. ¿A qué le voy a decir a la gobernadora si ya sabemos que ella no pudo? No tenemos que irnos al pasado, Vicente, veamos el presente. Y también se lo pedí por Guanajuato al presidente. ¿Sabes cuánta gente? Bueno, no sabes, pero cuánta gente me escribe de mis paisanos rogándome que intervenga, que alce la voz, que pida que el presidente se haga cargo de bajar los índices de violencia, porque efectivamente, como lo escribí, así no se puede vivir. No se puede vivir con tantas personas que matan en Sonora. Son ríos de sangre, Vicente. Esto es una cuestión politizada, no la politices, no es un ataque al presidente. Le estoy pidiendo que intervenga, porque no se puede vivir en este grado de inseguridad. Y eso fue lo que cuando prometimos en los templetes, Vicente. ¿Qué pasa? Y así pues están se otros politiza estados de la República.
República, porque cuando yo alzo la voz para pedir la intervención del presidente, que él sí puede ordenar que vayan los cuerpos de seguridad y que pongan orden. También cuando yo alzo la voz por Sonora en ese sentido, me piden de todos los demás estados que también alce la voz por esos estados y que le pida al presidente que vaya y atienda, que dé órdenes a los cuerpos de seguridad de este país para que pongan a salvo a la población. Es una desgracia, Vicente, lo que se está viviendo, es un terror, porque los sacos de la droga se apoderaron, ya lo sabíamos. ¿Qué quieres que le diga a la gobernadora? Más de lo que ya dije en la campaña. Eso ya está viejo, eso ya lo sabemos. ¿Qué caso tiene, oiga, que yo le diga a la gobernadora que haga algo que ya vimos que no pudo hacer? En cambio, el presidente de la República sí puede dar una orden para que vayan y pongan alto a estas personas que se dedican al narcotráfico, al crimen organizado, a la trata de personas, a la venta de droga, en fin, a la pornografía, todo eso. Porque la gente está aterrorizada. ¿Ya viste lo que ha pasado en Caborca? Sí, pero es politizar cuando con un alto grado de mediocridad política dice, como ya no pudo, pues ya no hay que exigirle. Pues si no puede, que se vaya. Y me parece también de doble cara que le exija al presidente cuando el que maneja la Guardia Nacional, el que maneja la seguridad pública, es el personaje que hizo campaña con usted. Y no veo muchos pedidos a Alfonso Durazo para ello. Pero bueno, ahí que quede Lili Téllez. Ah, por cierto. No, porque usted me hace una pregunta y ya no me está dejando contestar. No, fue un planteamiento, no fue pregunta, que me parece de un alto grado. Me está acusando y le tengo que contestar. A ver, ándele pues. Yo no puedo, a ver, usted quiere que yo le pida a la gobernadora que se vaya, pero eso es antidemocrático porque ella fue electa por 6 años. Es lo mismo que no estoy de acuerdo con personas que dicen que el presidente se vaya. No, porque fue electo por 6 años. A ver, hay que ser justos. No hay que ser simuladores. Si no estoy de acuerdo en que le pidan al presidente que se vaya, porque hay que respetar el mandato constitucional que tiene que gobernar por 6 años, pues tampoco se le puede pedir a la gobernadora eso, porque hay que respetar las leyes. Y por supuesto que he pedido, porque es lo principal que tengo que hacer, es mi obligación, que que la estrategia de seguridad se modifique porque no está funcionando. No es Alfonso Durazo quien la dirige. El que manda es el presidente de la República. Alfonso Durazo implementa la estrategia del presidente. Y claro que lo vale. Alzar la voz por las vidas, por supuesto que lo vale y lo seguiré haciendo, Vicente. Bueno, senadora, nada más porque si no se lo digo, se me hace cáncer. Usted me mandó a la primaria porque de acuerdo a usted tengo problemas de comprensión. Yo también la voy a mandar a la primaria de la Real Academia de la Lengua Española. Encabronar, encabronante, significa enojar o enfadar. Ahí se la dejo de tarea para que no me ande criticando mis términos. Yo no dije que yo no entienda lo que significa la palabra. Lo que le dije es que usted puede aumentar su nivel de lenguaje buscando una palabra que signifique lo mismo sin que sea soez. Pues soez es muy subjetivo, usted lo piensa así, pero creo que es el adjetivo perfecto para muchas personas cuando escuchan el encabronante respaldo de Lili Téllez a una reforma energética corrupta desde la médula. Le agradezco como siempre la oportunidad del diálogo. Vicente, a subir el nivel en el que se habla. Ayude usted a subir el nivel político de los corruptos del PAN. Cercano. Si no, le recomiendo el gran diccionario de la lengua española y busque sinónimos a esa palabra para que usted no lo voy a hacer nada más para satisfacerla a usted. Y pueda no lo voy a hacer nada más. No lo voy a hacer nada más porque a usted se le place. Si quiere regresar, que sea bajo los términos que usted ya conoce. Y le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de volver a exhibir
su incongruencia y su doble cara. Le agradezco mucho, Lili Telles. O sea que usted me despide con un insulto. No, no es insulto. Es Doble así como cara, es. incongruencia, etcétera, etcétera. Usted me despide con un insulto. No, no es despedirla Es con muy un curioso. insulto. Me llamó mucho la atención lo que hizo usted en la entrevista pasada, porque generalmente en buenos términos periodísticos, en un ejercicio periodístico correcto, la noticia es lo que contesta el entrevistado, no lo que dice el entrevistador, y usted mismo se promocionaba diciendo lo que usted me había dicho a mí. Esto es muy interesante. Creo que le falta aprender algo de periodismo, Vicente, y yo se lo digo sin groserías y con respeto sincero. Gracias. Lo dice la persona que viene a promover sus documentales sobre la reforma energética. Lili, por favor, un poco más de Yo no congruencia. necesito de su programa para promover mis documentales. Yo los presenté en TV Azteca. Usted fue quien sacó el tema de la reforma energética. ¿Por qué le molesta que le digan sus verdades? No, yo no estoy molesta. Si el que se altera es a usted, yo he sido muy paciente con usted. Hombre, yo estoy tranquilo, Lili. Pues Nada la más otra que- vez estuvo bastante histérico y el público lo notó y ahora también. Qué bueno, digo, cuando le dije serénese, ya se serenó, me da mucho gusto. Bueno, pues vaya a serenar a sus amigos del PAN que seguramente andan muy alebrestados porque algunos tienen una cola muy larga y ya entiendo por qué no me quiso dar nombres de sus amigos, no vaya a salir quemada. Gracias, Lili, un abrazo, sí le buenas dije, tardes. sí le dije, todos los de la bancada de PAN son mis amigos. Ah, pues pídale a Josefina, a su amiga Josefina Vázquez Mota, que nos dé transparencia de los 1,000 millones que le dio Peña Nieto, por favor. Sí, ella puede hacer eso, pero para eso tienes que entrevistarla a ella. Bueno, pues si son amigos, dígale que la andamos buscando, porque a mí me lo prometió desde hace 3, 4 o más años, y la señora nunca cumplió. Le agradezco, Lili. Tenemos Bueno, otras tal vez no cosas le dan y otros temas. que use esas palabras altisonantes. Tal vez yo fuera respetuoso, tal vez No es otras altisonante, personas, está parte de permitida, quienes están en el está régimen, me darían permitida por entrevistas. la Real Academia de la Lengua Española. Encabronante, búsquelo, haga su tarea, no se piense que usted se Yo la ya sabe le de todas, dije todas. que sí sé qué significa. Lo que estoy diciendo es que no utilice No, ese lenguaje búsquela en la RAE. medios públicos La Real para ayudar Academia de la Lengua a que haya Española una está mejor permitida. educación en la forma de expresarse. No necesita ser corriente para expresar sus Si enojos. fuera no permitida, pues ya nos hubieran dicho algo desde la Secretaría de Gobernación y yo la he utilizado sí es incluso permitida, sí en es televisión permitida. abierta. Lo que yo le estoy exhortando a que hable en una forma más correcta y con respeto. Recuerde que hay niños escuchando y además Ahí a le va. todos nos conviene hacer un mejor uso del lenguaje. Ahí le vale catafixio, mi encabronante, porque usted tenga un poquito de congruencia. Y ahí vamos a mano. ¿Qué le parece? Bueno, Vicente, usted sigue hablando, obviamente, con groserías. Va a perder personas que quieran hablar con usted. No es necesario, le repito, ser tan corriente en el uso del lenguaje para poderse expresar correctamente. Corrientes los corruptos. Y a eso sí reclámenles, por favor. Eso, y miénteles sí, yo la siempre les mamá. he reclamado, Vicente. Tan es así que hasta me mandaron matar. O sea que usted Bueno, no. Pues Afortunadamente lo que hizo se queda en esperamos amenaza. para cuándo la conferencia de prensa para que exhiba el panismo corrupto. No, lo que sigue es mi denuncia contra López-Gatell. ¿Quiere que hablemos de ello? No, mi querida Lili Telles. Si quiere... No, de lo que no le conviene, no. No, Bueno. a mí me vale madre. O sea, ¿qué voy a decir? Yo no defiendo, a mí no me pagan. Yo no estoy aquí para defender a nadie. Pero, mi querida Lili Telles, si le parece, Ya les pactamos contesté, otra los entrevista. corruptos del PAN tienen que ir a la cárcel. Pero dígalo Y en conferencia de prensa. Dígaselos en su cara. Ahí está Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota. Hay algunos en su bancada que tienen muchos años. Ahí está Kenia López Rabadán. Ahora resulta que nadie se enteró que estos corruptos recibían lana. Por favor. Le agradezco mucho, Lili Telles, y estamos al pendiente. Buenas tardes. No se enoje. Buenas tardes. Pues es que es encabronante, Lili Telles, que ustedes tengan un gran cinismo
para hablar de esto que es verdaderamente lamentable. En el PAN son una cueva de ladrones, en el PAN son una cueva de corruptos. Permítame ir a la pausa comercial y regreso con más aquí en Sin Censura.